Con nuestra segunda participación de esta linda mañana, nos acompaña con el tema alcance tributario de la valoración de la prueba el doctor Domingo Ruiz López, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Latina de América, certificado por ANA de Jalisco, maestro en Fiscal por la Universidad de Guanajuato, cuenta con un MBA jurídico por el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid, máster de investigación en ciencias jurídicas por la Universidad de Abad en Barcelona, doctor en fiscal por la Universidad Autónoma de Durango y candidato a doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. En su práctica profesional es socio director de la firma Ruiz Consultores Sociedad Civil, especializada en litigio fiscal, consultoría fiscal y práctica corporativa. Bienvenido, doctor. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo con esta comunidad de fiscalistas, como comentábamos ayer, con temas relevantes, pues muy enfocados hacia el tema del litigio estratégico, que me parece es muy pertinente un congreso, una reunión como estas, precisamente para estar viendo las tendencias, los avances, las modificaciones, las alteraciones incluso, que tratándose del juicio contencioso administrativo van existiendo. Y en esta relación de la autoridad con los contribuyentes, que está siendo cada vez más desequilibrada. Esto es, hay muchos criterios arbitrarios, no encuentro otra palabra para llamar arbitrarios, dentro de las facultades de comprobación, en donde, como se ha venido viendo a lo largo de las charlas que han existido en este congreso y sobre todo esta última a cargo de la doctora Melisa, las pruebas cobran un papel fundamental, ¿no? Es verdad que en el procedimiento puede haber una serie de irregularidades, de inconsistencias, que producto de esas inconsistencias pueden derivar en una sentencia que declara la nulidad lisa y llana de una resolución que termina un crédito fiscal, eso es verdad. Pero también es verdad que, de acuerdo con los criterios de los tribunales, esas posibilidades cada vez son menores y el fondo, ¿no? El reflexionar sobre el contenido, alcance de la obligación tributaria, en fin, etcétera, se hace más importante en un procedimiento tradicional, no se diga en un juicio de resolución exclusiva de fondo, en donde, por cierto, hace una semana y media se llevó la primera junta de peritos en un juicio de resolución exclusiva de fondo, hablando, por ejemplo, de la prueba pericial, en donde recordar que la oralidad es un tema característico de estas juntas de peritos en un procedimiento de resolución exclusiva de fondo. Entonces, dentro de las relaciones con la autoridad, las pruebas cobran un papel relevante. Podemos ponerla, gracias. Cobran un papel relevante. Y entonces hay un tema muy importante, hasta sutil, que tiene que ver con la valoración de las pruebas. ¿Por qué? Porque en la relación que vienen teniendo o que venimos teniendo los particulares con la autoridad, pareciera ser que la autoridad va tocando la música y nosotros bailando al son que la autoridad va tocando, ¿no? Y por eso los criterios van modificándose. Pensemos cómo eran las relaciones dentro de una facultad de comprobación hace 5 años. Hace 5 años. ¿Qué valor tenían ciertas pruebas que hoy no tienen? En 5 años. En solo 5 años se ha transformado radicalmente toda la visión de la
autoridad, ¿no? Toda la visión de la autoridad. Esta cuestión que comentaba Melissa de la razón de negocios, en fin, etcétera, de la materialidad, en fin, hoy son criterios que rigen la relación de la autoridad tributaria con los contribuyentes. Pero es una relación desequilibrada. Insisto, pareciera ser quien va tocando el son de la música es la autoridad y entonces los contribuyentes bailando al son que quieren. Y por una cuestión humana que se llama temor reverencial. Para no llamarle pues terrorismo fiscal y nada de eso, temor reverencial, que no existe, por cierto, en este país, por dichos de la autoridad fiscal, en donde pues mejor le doy todo lo que me pide y como lo quiera, no vaya yo a tener un problema más grande, no vaya yo a tener consecuencias mayores. Entonces, esto abre la puerta a una serie de peticiones excesivas de información que se van legitimando. Porque, como lo vamos a comentar más adelante, el problema comienza a ser mayor cuando salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa comienzan a compartir esos criterios. Comienzan a compartir estos criterios y a decir, bueno, es que esta operación no era estrictamente indispensable por motivos muy similares a los que puede esgrimir la autoridad en el procedimiento de comprobación. Entonces, hay una cuestión muy importante que surge desde los procedimientos de comprobación, que es cómo vamos poniendo unas bases sólidas a la relación de la autoridad con el particular. ¿Por qué? Es importantísimo el Estado de Derecho y la consolidación del Estado de Derecho y la cultura de la legalidad y el paradigma de los derechos humanos, en fin. ¿Por qué es importantísimo? Pues porque en la evolución de la humanidad el pleito ha sido la interdicción de la arbitrariedad, ¿no? De hecho, el día de hoy hay criterios de tribunales, hay jurisprudencias que claramente hablan de la interdicción de la arbitrariedad. De lo que se trata es que el ciudadano pueda tener relaciones con las autoridades que no sean arbitrarias, relaciones que sean a través del derecho. Por lo tanto, es a través del derecho como nos tenemos que hablar con las autoridades. No puede ser de otra manera. Y por estar con estas concesiones de mejor le doy todo lo que me pida, no vaya a ser que yo tenga mayores problemas, las cosas se han venido alterando brutalmente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los fenómenos de las fuentes del derecho, hoy absolutamente alteradas, porque pareciera ser que hoy son fuentes del derecho las normas de información financiera, ciertas guías, ¿no?, de precios de transferencia, por ejemplo, de la OCDE, en fin, cuestiones que no son normas jurídicas, que no han pasado por un proceso legislativo formal y que ahora las tenemos que cumplir. Yo sigo esperando que un bendito día alguien me explique qué es un papel de trabajo y cuáles son las características y requisitos que debe cubrir un papel de trabajo. Porque la neta, si dicen, a ver, intégrame un papel de trabajo donde me expliques estos saldos, pues yo me lo echo a mano y con unas rayitas, y es un papel de trabajo, ¿no? En la medida en que no está arreglado, no hay normas jurídicas que regulen esos documentos, esas pruebas que solicita la autoridad. Hay muchos márgenes de discrecionalidad y esos márgenes de discrecionalidad pueden convertirse en arbitrariedad. Entonces, un poco lo que voy a tratar de demostrar en este rato que estaremos platicando es que tenemos que desandar un poquito los pasos para construir una relación, ¿cómo se llama? Jurídico-tributaria, ¿no? Jurídico-tributaria, a través del derecho. No a través de lo que se les va ocurriendo y en fin, y decir, no, pues es que yo tengo acá un criterio normativo interno que no me permite, y esto que tú me dices, mira, ya sé que la ley sí dice lo que tú estás diciendo, pero yo lo tengo que consultar con mi comité. A ver si acá el comité
¿Le interesa cumplir la ley o le interesa cumplir nuestra imaginaria ley que como autoridad vamos construyendo en el camino, ¿no? O como decía ayer de broma mi amigo Arturo Pueblita, que hablará un poco más tarde, en este país, ¿no?, hablando de derecho constitucional tributario, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, se entiende Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? ¿Por qué? Porque en los procesos de construcción de una reforma fiscal, en fin, etcétera, pues ¿quién la opera? Cuando están una serie de amparos contra esa reforma fiscal, ¿quién está en los cabildeos en la Corte e influyendo en los proyectos de resolución? Entonces, me parece que esto lo tenemos que enderezar. Y eso se endereza a través del derecho, por eso todas estas cuestiones de derechos humanos y de regularidad constitucional y de normas jurídicas, en fin, etcétera, ¿no? Nos vamos a enfocar, por lo tanto, ¿me ayudas a reiniciar esta? Ya jaló, gracias. En las pruebas. En las pruebas. Y para empezar, un poco recordar o volver a centrar qué es la prueba. ¿Qué es la prueba? Y sobre todo, ¿cuál es el objeto de la prueba? ¿Para qué es la prueba? Entonces, claramente la prueba es para demostrar, ¿no? Para demostrar. Y su objeto, soy muy romántico, pero bueno, su objeto es conocer la verdad. El objeto de la prueba es la verdad. No tiene ningún otro objeto más que conocer la verdad. ¿Por qué? Porque un juzgador no conoce la verdad. ¿Y quién le tiene que ayudar a conocer la verdad? Las partes. Ahora bien, ninguna de las partes tiene un interés científico en el asunto, ¿estamos de acuerdo? Bueno, esto que se escuchó muy bonito, lo que quiere decir es que a ninguna de las partes le interesa la verdad. Lo que le interesa es su razón. Lo que le interesa es su razón. A ninguna de las partes le interesa, incluso, faltar o no a la verdad. Pero el objeto del proceso, dentro de esta subjetividad de las partes, el objeto de la prueba, tiene que ver con la verdad. ¿Y la verdad sobre qué? Pues la verdad sobre los hechos. El objeto de la prueba es la verdad sobre los hechos. Hay una verdad material, hay una realidad material o una verdad histórica que en el proceso se tiene que comenzar a desvelar para que el juzgador conozca cuál es esa verdad sobre los hechos, ¿no? Esto justifica por qué, por ejemplo, una prueba pericial dice, a ver, pero es que la prueba pericial no se puede ofrecer sobre interpretación de normas. Pues desde luego que no, porque el objeto de la prueba nunca va a ser la interpretación de normas. Para interpretar las normas bastan las normas y los métodos de interpretación y la técnica jurídica. Es la verdad sobre los hechos. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque ahí es donde comienza a haber desviaciones. ¿Por qué? En un procedimiento fiscalizador, cuando la autoridad fiscal está ejerciendo sus facultades de comprobación y comienza a solicitarle al contribuyente pruebas, ¿es porque le interesa la verdad? ¿Quién estaría de acuerdo con esta afirmación? La autoridad ya sabe qué es lo que va a resolver, te pide pruebas solamente para justificar por qué sí o por qué no valen lo que le presentes. ¿Quién estaría de acuerdo con esa afirmación? Esto es, no importa lo que le presentes, difícilmente le va a hacer cambiar de opinión. Y esas cuestiones están, digamos, estudiadas, ¿no? Están estudiadas. Y porque además, pues tenemos una cuestión muy etérea en términos de valoración de las pruebas. Veamos. Desde luego que aquí lo que aplica es la supletoriedad, el Código Federal de Procedimientos Civiles.
donde su artículo 86 pues nos delimita claramente ese objeto de la prueba, ¿no? Solo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho. Solo los hechos están sujetos a prueba. La prueba no puede versar sobre ninguna otra cosa más que hechos. En la realidad de estos procedimientos con las autoridades fiscales, es verdad que las pruebas de pronto tratan sobre un montón de cosas distintas, alrededor de hechos, pero no solamente de hechos. Y aquí tenemos una norma jurídica que claramente nos habla que se trata de probar los hechos como objeto de la prueba. En toda la teoría procesal, siempre se ha hablado que la prueba es una garantía del proceso, ¿no? El derecho humano del debido proceso contiene la garantía de probar, pero una garantía más importante todavía, que es la valoración de la prueba. ¿Qué es la valoración de la prueba? ¿No? Donde tenemos que entrar al contexto de la justificación. De la justificación. Y es garantía por un motivo muy importante. Por un motivo muy importante. Un tribunal no puede resolver si no conoce la realidad, si no conoce la verdad, que es el objeto de la prueba. Y yo, como decía Niurka, tengo que demostrar mi verdad, ¿no? Tengo que demostrar cuál es mi objetivo, cuál es la porción de la realidad que yo estoy observando. Y aquí entramos entonces a un espacio antropológico. Absolutamente antropológico. Si en este momento, aleatoriamente, preguntamos a 5 personas de qué trató la conferencia de la doctora Melissa, difícilmente vamos a tener 5 respuestas idénticas. Pero esas 5 respuestas van a ser verdaderas. ¿Qué es lo que sucedió? Pues para unos fue más relevante una cosa y para otros fue más relevante otra. Y cada quien platicará la realidad desde su interpretación subjetiva y de ver para ellos qué fue relevante. ¿Qué fue relevante? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que un tribunal no puede conocer más que cachos de verdad, pero cachos de verdad alterada. Y ni siquiera alterada con malicia, alterada pues porque voy a platicar aquello que considero pertinente para fundar mi acción, ¿no? El resto de los hechos, pues no me importan, al menos a mí, para mi pretensión procesal, no me importan. Estos son los únicos que me importan. Y que la autoridad platique, pues aquellos que le importan, para contradecir y objetar mi pretensión. Bien, podemos, es Homero. En esta dimensión antropológica hay 2 cuestiones. Hay 2 cuestiones. Finalmente, las partes están representadas por seres humanos y el juzgador es un ser humano. El objeto de la prueba, que tiene que ver con conocer la verdad, su objeto sutil o su objeto antropológico es crear convicción. Y más que crear convicción, es persuadir. Es persuadir. Y esa persuasión es generar una percepción de verdad. Pensemos, el martes pasado en la noche, 4 sujetos que aspiran a ser presidentes de la República, se echaron un trompo ahí, ¿no? En micrófonos. Su objetivo ¿era la verdad o era persuadir? Persuadir. ¿Alguno estaba mintiendo? Seguro. Seguro. ¿Qué importa? El objetivo es persuadir. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos, que tenemos una interpretación subjetiva de la realidad, pues somos seres influenciables y lo que hay que hacer es persuadirnos. Entonces,
El objeto de la prueba es persuadir. Y después de la persuasión, que es un proceso mental íntimo, interior, dice Michele Tarufo, que desde mi punto de vista es de los procesalistas que más han estudiado la prueba en este momento, tiene una obra espléndida que se llama La prueba de los hechos, que la racionalidad, es decir, la explicación racional de por qué esta prueba es pertinente para demostrar tal hecho, es consecuencia de la persuasión que se tuvo. Pensemos en un sistema oral, el tradicional jurado de los juicios anglosajones, en fin, etcétera, donde a final de cuentas es una sola palabra la que dice el jurado, es una sola palabra. Esa palabra que están diciendo es producto de la persuasión que tuvieron con los medios probatorios que fueron ofertando las partes. Entonces, mi prueba ha de ser persuasiva para convencer, porque después tendrá que haber un proceso racional de justificar la decisión. Pero esa dimensión antropológica, psicológica, o que algunos procesalistas le llaman espiritual, es muy importante. Es muy importante. Muchos estudiosos que han, valga la redundancia, estudiado el tema de la decisión judicial, sostienen una vertiente en donde el juzgador ya decidió y lo único que está haciendo es encontrar los argumentos que tienen esa decisión que ya tomó desde antes. Entonces, muy importante la cuestión de la persuasión. Y en esta cuestión de racionalidad es donde surge la valoración de la prueba como garantía. Y es donde en los procedimientos con las autoridades fiscales cojeamos. Y no solo con autoridades fiscales, en los tribunales cojeamos. ¿Cuántas veces vemos en un documento que X prueba documental, estados de cuenta bancarios, contrato, lo que sea, es pertinente o no es pertinente, es suficiente o no es suficiente para demostrar algo? No más que nunca nos dicen por qué. Nunca nos dicen por qué. Esto es, si me apuran, pues le invierten un párrafo de 8 renglones para decirte que esa prueba es insuficiente. O para decirte que esa prueba es suficiente o es idónea. No importa la conclusión, yo quiero estar más bien en el salto a decir, tenemos esta prueba, es suficiente o insuficiente, pero en el medio hay una justificación. Y esa justificación es la valoración de la prueba. Valuación o valorización, como le querramos llamar. El Código Federal de Procedimientos Civiles a veces le llama valoración, a veces valorización, da igual. Pero el debido proceso, las garantías, bueno, los derechos humanos judiciales y las garantías que están en la Constitución relacionados con esos derechos humanos, de administración de justicia y sobre todo de fundamentación y motivación, tienen que ver con la valoración de la prueba. No solo, pero ahí está la valoración de la prueba. Tú tienes que justificar tu decisión, tribunal. Autoridad, al momento de resolver, sea en la resolución que termina un crédito fiscal, o sea en el acta final de visita, porque ahí valora pruebas, ¿estamos de acuerdo? Pues me tienes que explicar cómo es que valoraste esa prueba, para yo saber si la conclusión a la que estás llegando, esta prueba es insuficiente. Realmente obedece a un proceso lógico que yo después pueda controvertir. Estamos hablando de un derecho humano. La prueba como garantía. La prueba como garantía. Pero ahí difícilmente le entramos, ¿no? Ayer decía Alejandro Cisneros, y lo hemos platicado en otros foros, me parece que un reto que tenemos frente a nosotros es elevar nuestro nivel de litigio.
Muchas veces nos quejamos de la baja calidad que puede tener alguna resolución de algún tribunal, pero no nos vemos en el espejo. ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué dejamos de hacer o qué hicimos mal? Y ahí, en controvertir, en cuestionar los métodos, o al menos la ausencia de explicación de un método de valoración de la prueba, ahí hay muchas cosas que hacer y muchas cosas por construir. Por construir. Más aún, porque sabemos que la teoría general del proceso, al hablar de pruebas, en cualquier disciplina, ¿no? El proceso civil, el proceso penal, el proceso administrativo, en fin, hay tres esquemas o tres formas de valorar pruebas. Una es la valoración libre de la prueba, la valoración libre en donde algunos dicen incluso que el tribunal ni siquiera tiene que justificar por qué le da un valor a la prueba o no. El otro es tasado, que es cuando la ley te dice exactamente cuál es el valor probatorio que tiene el medio de convicción que se haya ofertado. Y finalmente tenemos el método de la sana crítica. Sana crítica. Y en el contencioso administrativo federal en México, este último es el que más impera, el de la sana crítica. ¿Por qué sana crítica? Porque el juzgador tiene que justificar su decisión. No te puede decir nomás vale o no vale, sino te tiene que decir por qué. Te tiene que decir por qué. Tú tienes que entender cuáles son los criterios que llevó a cabo el juzgador para llegar a una conclusión sobre cierta prueba o no. Estos métodos que estamos platicando tienen características distintas en tres fases. En los procedimientos administrativos, ahí hay unas reglas probatorias específicas. Me refiero a facultades de comprobación, procedimientos de devolución de contribuciones, donde además puede haber una facultad de comprobación, en fin, en las relaciones con la autoridad, cuando ejerce sus facultades de comprobación, de investigación, de liquidación, en fin, etcétera, ahí hay unas reglas que no son las mismas, por cierto, y esto me parece que presenta un problema, que no son las mismas para valorar las pruebas. Luego tenemos las formas de valorar las pruebas en los recursos administrativos. Y finalmente, las reglas para valorar las pruebas en el juicio contencioso, que no son las mismas. Pero en realidad, lo que más importa es saber claramente las reglas de valoración en el juicio contencioso. ¿Por qué? Porque si estamos en una relación necia o caprichosa con la autoridad, esto es, no sé a cuánto les ha pasado, que en corto verbalmente un visitador, un subadministrador, un administrador, te dice, tienes razón. O sea, sí, tienes razón. Pero voy a liquidar. Y tú tendrás que ir al tribunal. Están las pruebas, híjole, sí, pero yo no, ¿por qué no? Yo no tengo problemas. Te voy a liquidar. Irás al tribunal. Bajo esta lógica, cuando sabemos que muchas veces el ofertar pruebas ante la autoridad fiscal no tiene que ver necesariamente con persuadirla, sino más bien con sentar las bases para persuadir a un tribunal posteriormente, son estas últimas reglas las que debemos tener más claras. Esto es, desde el procedimiento de comprobación, los medios de convicción que ofertemos tienen dos finalidades. Cada prueba que presentamos tiene dos finalidades. Una finalidad ingenua y otra más realista. La ingenua es que con esta prueba le voy a demostrar a la autoridad la razón que me asiste, la voy a convencer y me va a dar la razón. Esa es la, ¿no? Y la realista es que esta prueba me va a servir para el juicio. O, como vamos a platicar en un rato más con Arturo Pueblita, tal vez en una mesa de trabajo con Prodecon a un lado, dentro de un acuerdo conclusivo, dentro de un procedimiento de queja.
Igualmente en los recursos, con estas ideas absurdas realmente de la litis cerrada en el sentido, o la litis abierta argumentativa, pero cerrada probatoria, en donde todas las pruebas que no ofertaste en la fase administrativa, ahora ya nos regalaron por lo menos en un acuerdo conclusivo, no las puedes presentar ante el tribunal. Bueno, pues habrá que ver estas pruebas, ofertarlas no necesariamente por la valoración que puedan tener, sino por su utilidad y pertinencia hacia el juicio contencioso administrativo. Bien, si estamos en la fase de los procedimientos, pues fundamentalmente nos enfrentamos en una facultad de comprobación en donde le ofertamos pruebas a la autoridad y la autoridad las tiene que valorar, Pero si nos quedamos observando cualquier resolución o cualquier acta, final de visita o lo que sea, podemos ver cuántas páginas la autoridad dedica a narrar la prueba y cuánto espacio de texto a valorarla. Esto es, a veces narra la prueba, transcribe o inserta imágenes digitalizadas de los escritos que presentaste para ofrecer esas pruebas. Dice que habló con Juanito, con Pedrito, con María, las fechas, para decir medios de convicción que son insuficientes por tratarse de documentales privadas. Eso no es valorar la prueba. Eso es darte una conclusión. Pero ¿de dónde sale la conclusión? Esa es la pregunta que nos tenemos que estar planteando. ¿De dónde sale la conclusión? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las formas que tiene la autoridad para valorar la prueba en los procedimientos administrativos? ¿Qué nos dice el Código Fiscal sobre las reglas de valoración de las pruebas en los procedimientos administrativos, en devoluciones, en facultades de comprobación? Nada. No dice nada. De nada. ¿Qué nos queda, por lo tanto? La supletoriedad, en donde claramente el párrafo segundo del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación nos dice que, a falta de norma expresa, se aplicará supletoriamente disposiciones del derecho federal común. ¿Cuál es el derecho federal común tratándose de pruebas? Pues el Código Federal de Procedimientos Civiles, y tendremos que acudir allá para ver cuáles son las reglas de valoración de las pruebas que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y al no haber ninguna regla de valoración en los procedimientos administrativos, no estoy hablando del recurso, sino de las facultades de comprobación, de devoluciones, en fin, tenemos que aplicar todas las reglas de valoración que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y saber en qué momentos se tienen que aplicar esas reglas. ¿Por qué? Porque también un tema vigente en este momento es el de la valoración de la prueba por parte de los visitadores, quienes no son funcionarios facultados para valorar pruebas. Solamente son un instrumento de la administración para ejecutar órdenes que dio quien sí tiene las facultades, que es el administrador desconcentrado de auditoría. Él emite la orden, él habilita visitadores y él tendrá que valorar las pruebas. Los visitadores tienen una función de recolectar indicios y documentación y pruebas, pero no de valorarlas. Sin embargo, esto sucede en el proceso. Recién en abril se publicó este precedente, por cierto, a propósito de un asunto que llevamos en el despacho, es una sentencia dictada con un cliente nuestro, que claramente establece que no es posible que los visitadores puedan valorar las pruebas. Y se viene reiterando ese criterio, pero no más que surge un problema nuevo. ¿Ese vicio de procedimiento es invalidante o no es invalidante? Y tenemos para los dos lados. Hemos tenido sentencias
donde una sala regional juzga que es un vicio de procedimiento invalidante y declara la nulidad, y hemos tenido sentencias en donde la sala considera que es un vicio que no es invalidante y declara la validez. Hombre, sí valoran las pruebas, pero pues, ¿de qué te preocupas si no te está liquidando? En el procedimiento valoran las pruebas, pero no te está liquidando. Entonces la reflexión es, ¿y el derecho para qué sirve? ¿Y las leyes y los reglamentos para qué sirven si un funcionario de la administración puede hacer lo que sea? Hombre, si es verdad que violó la ley, si es verdad que violó un reglamento, pero no te preocupes, no te perjudica. Si durante toda la fase administrativa me estuvo diciendo que una prueba no vale, me está valorando la prueba. Y más aún, si en la última acta parcial, el acta final de visita y el crédito fiscal se contienen los mismos razonamientos que el visitador me dio desde la revisión. Ahí hay un vicio invalidante desde mi punto de vista. Y desde luego que es lo que tenemos que defender. Desde luego que es lo que tenemos que defender. Entonces, habrá que estar a las reglas de la prueba que establece, insisto, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Viendo cada una de las pruebas, si es documental, pública, privada, en fin, etcétera, testimonial, en fin, para llegar a conclusiones. ¿Qué pasa con las reglas dentro del recurso de revocación? Aquí sí tenemos algunas reglas. Volvemos. Dentro de los procedimientos administrativos no hay reglas. En el recurso de revocación sí hay reglas ya. ¿Qué nos dice el artículo 130? Pruebas tasadas. Métodos de valoración. Sabemos que hay un método que es tasado y aquí tasa algunas pruebas. Nos dice que harán prueba plena, la confesión expresa del recurrente, las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, y que aquí es también todo un tema a discutir, ¿no? Porque sabemos que todo el sistema tributario mexicano pues se basa en un sistema de presunciones y ficciones en donde a veces destruirlas es complejo y fácil para la autoridad construirlas. Cada vez que se ve una conducta recurrente de los contribuyentes, tengo dos opciones como autoridad: una, ejercer facultades de comprobación; otra, mandar una iniciativa al Congreso para crear una nueva presunción en donde los contribuyentes ya son todos culpables de una cosa más y entonces que ellos me tengan que venir a demostrar que no lo son. Hechos legalmente afirmados ante autoridad en documentos públicos hacen prueba plena. Pero si en documentos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hecho de particulares, los documentos solo prueban que el particular dijo lo que dijo, pero no que sea verdad lo que está diciendo la autoridad. Y aquí, más abajito, atrás de los sillones, dice que las demás pruebas quedarán a la prudente apreciación de la autoridad. Fijarse, claramente nos está diciendo el Código Fiscal de la Federación que todas las pruebas adicionales a las que hacen prueba plena son bajo el método de la sana crítica. Prudente apreciación de la autoridad. Cuando pone la palabra prudente, ya la está obligando a justificar, porque prudencia es eso. Es cómo interpretas de manera prudente, justa, equilibrada, equitativa, un hecho específico o una prueba específica. Entonces, ya sabemos que aquí sí va a haber reglas y todas las demás sí tendremos que acudir al Código Federal de Procedimientos Civiles, pero con la obligación de la autoridad de justificar el alcance de esa prueba. Entonces, ya no solo se trata de una cuestión de litis abierta. Se trata de que voy a presentar la prueba en el recurso de revocación por dos motivos. Primero, porque es mi última oportunidad. Y segundo, porque quiero ver cuál es el alcance probatorio que me va a dar la autoridad en esta prueba específica. Digo, nunca nos explica, pero es su deber. Y si no, ahí tenemos argumentos para la contienda. Si avanzamos hacia el juicio contencioso administrativo,
también tenemos reglas para valorar la prueba. Su artículo 46, en distintas fracciones, nos va estableciendo las reglas de cómo tenemos que valorar las pruebas. Este es muy similar a lo que veíamos en Código Fiscal: prueba plena, confesiones de las partes, presunciones legales que no emiten prueba en contrario, hechos afirmados por autoridad en documentos públicos, incluyendo los digitales. Pero si en esos documentos hay declaraciones de verdad, lo único que se demuestra es que el mono que dijo lo que dijo, dijo lo que dijo, ¿no? Lo único que se demuestra es que alguien dijo algo, pero no que eso sea cierto. Tratándose de actos de comprobación de las autoridades, se entenderán como legalmente afirmados los hechos que constan en las actas respectivas. Todo lo que dicen las actas es cierto. Por eso, digo, saliendo un poco de evaluación de la prueba, pero aprovechando que andamos por el camino, el tema de atender correctamente cada acta de visita, por ejemplo, es estratégico. Porque si la persona que lo atiende, un auxiliar contable, quien sea, no está debidamente capacitado, puede ser que firme un acta que contenga afirmaciones que ni siquiera sucedieron. Y al firmarla, eso ya es verdad. Ya se prueba plena. Después, ¿podemos volver a la presentación, por favor? Pruebas pericial y testimonial, así como las demás pruebas, quedarán a la prudente apreciación de la sala. No me importa que me traigas 14 testigos y que todos digan lo mismo. Yo veré si les doy valor o no. Incluso, no me importa si en una prueba testimonial 2 peritos coinciden en una opinión y un perito tiene una opinión distinta. Tal vez yo voy a apoyar mi resolución en la opinión de este perito que tuvo una opinión distinta a la de los demás. A diferencia de las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, en donde al integrarse la prueba pericial colegiada es prueba plena la opinión mayoritaria, aquí no. Prudente apreciación de la sala. Código de Procedimientos Civiles, Código Federal de Procedimientos Civiles. Si 2 o más testigos coinciden en su narración de un hecho, ¿hace prueba plena? Acá no hace prueba plena. Para nada. Para nada. Es prudente apreciación. Y esto de prudente apreciación tiene que ver, vuelvo a insistir, con su obligación de valoración, ¿no? Y luego, esta prudente apreciación y esta obligación de valorar y justificar la decisión, aquí está en el mismo artículo 46. Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, la sala adquiera convicción distinta acerca de los hechos en materia de litigio, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores, debiendo fundar razonadamente esta parte de su sentencia. Esto es, estamos ante la presencia de la adminiculación de las pruebas. Las pruebas no se ven aisladamente, jamás en la vida. No puedes decir, es que esta prueba me demuestra. No, a ver, velas todas completas. Y solamente al ver como sistema todas las pruebas que obran en un expediente, en un procedimiento, puedes arribar a una conclusión. Porque una prueba individualmente te va a dar solamente una versión parcial e incompleta de la realidad. Incluso todas las pruebas juntas te van a dar una versión parcial e incompleta de la realidad, pero más robusta que una prueba individual. Fíjense el tema de la sana crítica. Este párrafo le da la facultad al tribunal de mandar a la goma cualquier método de evaluación de la prueba. Hombre, estas hacen prueba plena. Esta manifestación que hizo particular en el acta hace prueba plena. No me importa. ¿Por qué? Porque tengo otros documentos distintos frente a mí que me están demostrando que no es verdad lo que dijo el particular en ese documento público. En esa escritura pública, por ejemplo. Hombre, aunque esa escritura pública dice que el particular dijo una cosa, el resto de las pruebas me demuestran que no es verdad. Y a veces nos quedamos con la versión parcial. Aquí está el documento público y ahí dice que el particular dijo tal cosa y ya eso es verdad.
Hombre, ve lo demás, porque además las pruebas se pueden contradecir. En el momento en que las pruebas se contradicen, allí está la semilla de la duda, de cuestionar y por lo tanto de justificar y fundar razonadamente la decisión de la sala. Que aquí dice que la sala tiene que fundar razonadamente esa parte de la sentencia. Hombre, no sean así, pues tiene que fundar razonadamente esa parte de la sentencia y todas las demás partes de la sentencia, ¿no? Estamos hablando de un derecho humano y de un tema de regularidad constitucional. Bien, entonces tenemos un fenómeno de desequilibrio donde la autoridad le va a dar el valor que le da la gana a la prueba en función de si quiere hablar de una obligación para ti o de un derecho para ti. Si es una obligación para ti, un mero indicio va a demostrar que incurriste en el hecho generador, va a demostrar lo que sea un mero indicio. Si es un derecho para ti, una documental pública no va a demostrar más que la mera existencia de la documental pública, pero no la veracidad del hecho. Esto es, son desequilibrios. Vamos a encontrar en una sola resolución argumentos falaces. Un mismo documento puede demostrar aquello que te perjudica y ese mismo documento no puede ser suficiente para demostrar aquello que te beneficia. El mismo documento, en el mismo procedimiento, en la misma resolución. No más que en hojas y párrafos distintos, porque se estaban abordando temas distintos. Entonces, la valoración de la prueba es, en el procedimiento, digo, voy a ser muy exagerado, las pruebas solo sirven en aquello que te perjudica. En lo que te beneficia siempre serán insuficientes. Pareciera ser que el desequilibrio es ese. Lo preocupante es cuando de pronto al llegar a un tribunal encuentras en una sentencia razonamientos casi idénticos a los de la autoridad. Y cuando encontramos en una sentencia razonamientos casi idénticos a la autoridad, creo yo que nos tenemos que ver en un espejo y preguntarnos qué estamos dejando de hacer. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos dejando pasar? Lo que tenemos que buscar es la objetividad de cara al proceso. De cara al proceso en donde sí que tenemos que manejar las pruebas con el objetivo de buscar la verdad material. Veamos algunos problemas. ¿Cuál es el valor probatorio que tiene un documento privado? A según. Si la autoridad está diciendo que tenemos un ingreso y nosotros estamos diciendo que ese no es un ingreso, sino que es un préstamo, y le vamos a ofertar un contrato, unos pagarés, la autoridad nos va a decir que al ser documentos privados, carecen de valor probatorio para demostrar lo que el particular está afirmando. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y qué sucede si para determinarnos un ingreso, la autoridad encuentra un contrato de compraventa, una factura, es más, en copia simple? Va a decir que ese documento demuestra que llevaste a cabo una operación respecto de la cual debiste acumular ingresos, porque ahí está el documento. Hombre, una documental privada no vale para la razón que yo te quiero demostrar, pero sí vale para la obligación que tú me quieres determinar. Y este es un problema serio en la relación jurídico-tributaria. Todas las veces la autoridad dice que las pruebas que estamos presentando al tratarse de documentos privados no tienen valor probatorio. Solo que hay un pequeño problema. La autoridad
lo que está viendo es si el contribuyente cumplió debidamente con sus obligaciones fiscales derivadas de actos jurídicos, de hechos imponibles que se causaron en su relación del contribuyente con otros particulares. Quiere decir que todas las pruebas documentales, o en su mayoría, en su gran mayoría, las pruebas documentales que pueda haber de las relaciones de negocios, de las relaciones de comercio entre dos empresas, son privadas. Si es verdad que con una documental privada nunca podemos demostrar nada, pues ya nos cargó la bruja, porque nunca vamos a poder jamás en la vida demostrar nada. Ese razonamiento no podemos permitir que se consolide. Porque cuando lo ves en una resolución que termina un crédito fiscal, puedes decir, bueno, pues la autoridad está queriendo justificar su decisión parcial. Cuando lo ves en una sentencia, caray, ahí está de preocuparse. Ahí está de preocuparse, porque eso sería la negación de la justicia para todos los contribuyentes. Para todos los contribuyentes. Pensemos, tuvimos un caso en el despacho en donde estaban considerando, bueno, sigue el caso todavía vigente, estaban considerando no deducibles, una serie de gastos que pagó una aseguradora a una clínica. La aseguradora vende pólizas de seguros de gastos médicos mayores, los asegurados se enferman o se accidentan o sucede lo que suceda, van a demandar servicios médicos, los médicos los atienden, en fin, etcétera, y le cobran a la aseguradora. Eso no es deducible. ¿Por qué? Porque no me estás acreditando la materialidad. Bien. Aquí está el contrato de prestación de servicios con la empresa que tiene el grupo de clínicas médicas, ¿no? Aquí está. Y si tú ves las reglas del contrato, ellos me dan un informe, unas bitácoras de la cantidad de asegurados que atendieron, su número de seguro, en fin, etcétera. Me pasan la factura que ampara las cantidades de esos servicios médicos y yo se la pago. Ahí está. No, es que necesito los expedientes clínicos de cada paciente, las recetas médicas que les dieron. Compadre, esa es información sensible de sus enfermedades, de sus padecimientos. Pero mira, hagamos lo siguiente. Compulsa, por favor te lo ruego, compulsa a mi proveedor. ¿Y qué hizo la autoridad? Pues no compulsa, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Construir la prueba. A ver, vamos ante la presencia de un corredor público con la clínica, está el representante legal, se acredita ante el corredor público y con un cañón como estos ingresan a sus sistemas y, oye, pues pásame todas las bitácoras electrónicas de todos los asegurados míos que atendiste durante el ejercicio revisado, que son miles de operaciones, tantas que las bitácoras electrónicas no cabían en una USB normal, tenía que ser un floppy, una memoria extraíble, se guarda en la memoria, el corredor público levanta un acta de ese hecho, ingresa esa memoria en un sobre cerrado, lo laca, lo firma, lo sella, en fin, y aportamos esa prueba. Y nos dice la autoridad que esa prueba, al ser archivos electrónicos, pues la pudimos haber confeccionado en cualquier momento. Este ejemplo lo pongo porque ese problema puede pasar en lo que quieras. A ver, ¿por qué le pagaste estos servicios a ese contador o a ese abogado? Bueno, es que me dio asesoría. No, demuéstrame la materialidad. Aquí están unos informes. No, es que esos informes se pueden haber confeccionado. O sea, ese argumento puede ser fundamento para desconocer lo que sea. Lo que sea. ¿Qué tenemos que hacer? Exigir
como ayer comentaba Óscar Fabián, el test de valoración. Aquí tenemos un reto argumentativo nosotros, en donde, a ver, la prueba la tienes que valorar por lo siguiente. A ver, SAT, pues ya sé pues que tú dices lo que dices, pero tribunal, no me preocupes. Si estás viendo que hay un acta de un corredor público donde comparecimos al domicilio de el proveedor, entramos a sus sistemas, vació toda esa información, que por cierto lo tuvimos que hacer porque el SAT no quiso ir a hacer una compulsa. ¿En serio crees que nosotros la confeccionamos? ¿No estás viendo una mendiga acta que fuimos al domicilio de nuestro proveedor? ¿O le hablamos antes para que se inventara bitácoras de miles de asegurados? ¿No? Ahí hay un tema de valoración. Ahí hay un tema de valoración. Podemos volver a la... Gracias. No se diga con los documentos públicos, ¿no? Que dices, bueno, está bien, si el documento privado nunca vale, pues tengo un documento público, una escritura pública, donde, ¿qué va a decir la autoridad? Si el documento público contiene ciertas manifestaciones que nos perjudican, ahí está, mira. Pero si el documento público demuestra que realmente es una aportación a capital, es un préstamo, es lo que sea, nos va a decir es que ese documento público solo demuestra que se pusieron de acuerdo en llevar a cabo la operación, pero no que realmente, ¿no? ¿Sí o no? Pero no que realmente la llevaron a cabo. Esto es, el método de valoración de la prueba es el que te dé la gana. No es posible, porque tiene que haber prudencia en la valoración, y prudencia en la valoración es justificar la decisión, y esto es lo que tenemos que estar defendiendo. Otro ejemplo que tenemos en un asunto en el despacho. Un contribuyente enajena bienes inmuebles, ¿no?, a una empresa, y la operación fue a crédito. Fue a crédito de forma tal que después de esta enajenación le abonan una cantidad de la deuda y más adelante el resto deciden capitalizarla. Entonces, el accionista de la empresa recibe acciones. Solamente que por un error de quien haya cometido el error, la escritura pública de enajenación dice que las partes manifestaron, es decir, el machote del notario, pues, que las partes manifestaron que el precio se había pagado. Entonces ahí está, mira, aquí dice que se pagó. Ok, ahí dice que se pagó. Oye, y estos abonos, y esta acta de asamblea que consta en una escritura pública, donde se está reconociendo la deuda y se está capitalizando, ¿qué es? Escritura pública contra escritura pública. Mismos autores. Esto es, la empresa A y Juanito celebraron los contratos de compraventa de inmuebles. Un acta de asamblea de esa misma empresa A con ese mismo Juanito deciden capitalizar la deuda y emitirle acciones. Esta acta es posterior que aquella. Esta escritura pública no vale. ¿Por qué no vale? Porque acá dice que ya te habían pagado. Porque esta es la que vale y aquella no. Las dos son escrituras públicas, las dos contienen manifestaciones de particulares y son los mismos particulares. Aquí hay un problema de valoración. Declaratorias de particular. ¿Qué pasa cuando la autoridad está diciendo, oye, este ingreso ¿qué es? Es un préstamo. ¿Quién me prestó? Juanito, lo compulso. Oye, Juanito, ¿es verdad que le prestaste? No. No es verdad. Mira, contribuyente, tú me has mostrado un contrato de comodato en escritura pública, me has mostrado un pagaré, me has mostrado estado de cuentas bancarios, pero aquel me dijo que no es cierto. Entonces no es cierto. Ejemplo contrario. Esto es un préstamo. Tengo un contrato, tengo pagarés. ¿Quién te prestó? Juanito. Juanito, ¿le prestaste? Sí, sí le presté. No, pues eso no demuestra nada porque es una simple declaratoria individual de un particular. ¿Sí o no?
¿Qué pasa con la valoración de la prueba? ¿Qué pasa con la valoración de la prueba? Bueno, ya platiqué el tema de las escrituras públicas, y más cuando las pruebas se contradicen, insisto. Hay colisión de elementos probatorios. Hay colisión de elementos probatorios. Aquí el tema, por lo tanto, vuelvo al contexto de la convicción, de la persuasión para la justificación. Hay pruebas que todas las pruebas en realidad son indicios de una realidad. Ninguna prueba puede demostrar la verdad completa. Todas son indicios de una realidad, que lo que tenemos que hacer es adminicularlos. Y ahí está nuestro esfuerzo argumentativo. Porque también, en cuántas demandas, nosotros decimos, aquí hay una escritura pública y eso hace prueba plena de tal cosa. Compadre, si estás pidiendo que el tribunal justifique y razone cómo se valora esa prueba para llegar a esa conclusión, pues tú también regálale tu argumento, ¿no? ¿Por qué tú consideras que esa prueba se tiene que valorar de cierta manera para arribar a cierta conclusión? Si no, luego no te estés quejando. No te estés quejando. ¿Cuál es el reto entonces? Desde luego, aportar las pruebas idóneas. Ya se ha discutido en este Congreso el tema de ser minimalistas. Aprobar las pruebas idóneas, pero solo esas. Menos es más. Menos es más. Las pruebas idóneas, pero solo esas, cuidando muy bien la rayita del incumplimiento, las multas, la cancelación de certificado de sello digital, el aseguramiento de cuentas bancarias. Cuidando esos límites. No para prevenir un problema va a ser un problema más grande, ¿no? Segundo, entender que las pruebas son un sistema. Son un sistema probatorio. Y el sistema tiene muchos engranes, que es toda la serie de pruebas que estás ofertando y que las tienes que relacionar para llegar a conclusiones y argumentar. Hoy por hoy, todo el tema de la argumentación jurídica y los test de ponderación, de razonabilidad, de valoración, son fundamentales. No solo porque son un derecho humano, no solo por eso, sino porque hoy por hoy, bueno, siempre lo ha sido, pero hoy más, es nuestro deber argumentar correctamente. Por eso digo que estamos en el momento de volver a hacer la relación jurídica, porque tenemos que argumentar desde el derecho, plantear una pretensión, dar razones, plantear pretensiones y justificar por qué nuestras razones y nuestras pretensiones son correctas. Y un poco tomando el modelo de Toulmin, por ejemplo, de argumentación, ¿qué garantía y respaldo tienen mis razones para llegar a mis pretensiones? Son las pruebas, son las normas jurídicas desde luego, pero las pruebas, y las pruebas valoradas adecuadamente. Me parece que el reto de argumentación jurídica es amplio para nosotros y es lo que nos dará legitimidad de exigir argumentación jurídica en la decisión judicial o en la decisión jurisdiccional. No podemos lamentarnos de la poca calidad de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa si nuestras demandas son de poca calidad. Es una cancha, por lo tanto, en la que tenemos que entrar y tenemos que construir. Y es lo que yo les quería platicar esta mañana. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario. ¿Dudas? ¿Quejas? Sí. Allá atrás hay una pregunta. Luego confirmado por los tribunales es que hablando de la simulación de operaciones, en algunos casos, aunque no hagan el procedimiento del 69B, tienden a decir que determinado documento lo tienen ellos simple y sencillamente sin valor para efectos fiscales. Y luego lo confirma los tribunales colegiados mencionando que para los otros efectos, posiblemente para comerciales o civiles,
pues sigue imperando ese documento. Entonces, una incongruencia enorme, y que la sigue secundando el Poder Judicial, porque el Tribunal Colegiado tiene ese criterio. Abundando a lo que usted comentaba al inicio de la plática, la forma en que también se conduce el Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura, cuando se promueven amparos en contra de leyes o de artículos del Código Fiscal o de materia tributaria, lo que regularmente están haciendo por un acuerdo del Consejo de la Judicatura es delegarle una facultad y una competencia a tribunales especiales y prorrogan la solución de estas controversias, no entendiendo por qué, porque se supone que ellos tienen un plazo para resolver. O sea, entendemos el fondo del asunto, ¿no? Pero desde ahí se está haciendo ya una práctica común, que el propio Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura, estén emitiendo acuerdos. Ya prácticamente ellos están legislando y están prorrogando la resolución de fondo de este tipo de asuntos. Gracias. Gracias. A ver, por lo que veo el primer comentario, sí me parece una actitud esquizofrénica de los tribunales, ¿eh? Esta cosa de haber un contrato que puede tener plena validez civil, mercantil, laboral, para efectos fiscales no. Entonces, puede ser que un préstamo tengas que pagar impuestos porque para mí es un ingreso, pero además en un juicio mercantil tengas que pagar el préstamo porque sí lo debes. Entonces, pues la realidad es una. La realidad es una. Y esos criterios me parece que hay que vencerlos. Esto es, el derecho siempre está evolucionando. Y lo tenemos que hacer evolucionar hacia derroteros más objetivos, más jurídicos. Porque estos razonamientos, pues son producto, pues de esfuerzos de cabildeo de oído de las autoridades fiscales. Igualmente con estos acuerdos. A ver, la justicia constitucional en México está siendo progresiva, todo el tema de derechos humanos es un avance muy importante, pero la justicia constitucional tributaria, pues es un chiste, ¿no? O sea, hasta si vemos el 107 de la Constitución, de que todo esto no aplica para la materia tributaria, pues como que lo leyeron demasiado literal y dijeron, nada de esto aplica para la materia tributaria. Y se hace un círculo vicioso. ¿Por qué? Hace un poco estábamos en una reunión en donde estaba un ex subsecretario de Hacienda y nos decía, mira, lo que pasa es que hay momentos en los que sí debería declarar la Corte inconstitucional algo, pero como ha pasado mucho tiempo de que ya entró en vigor esa reforma, ya no se puede porque habría que devolver mucho dinero de impuestos, en fin. Entonces, oye, quiere decir que al prorrogar una decisión, pues ya me estás negando la justicia porque va a ser financieramente inviable porque ya pasó mucho tiempo en que me resolvieran. Y yo como ciudadano, ¿qué fregados tengo que ver con eso? Entonces, sí creo que ahí tenemos muchos retos, y perdón que me cambie un poquito de cancha, pero tiene que ver con lo mismo, que en la transición política que estamos viviendo, tenemos que aprovechar. Hay muchas medidas que tenemos que implementar para fortalecer al Poder Judicial de la Federación, a la Suprema Corte de Justicia, que hoy está en una crisis institucional, por lo menos en tema tributario. Hay una obra publicada por por Héctor Fix Fierro, Oscar Cruz Barney, en fin, que hacen 8 propuestas para fortalecer al Poder Judicial. Ahí está en la página de Jurídicas de la UNAM, que me parece que desde los colegios, las cámaras, las organizaciones, en fin, las tenemos que empujar para cambiar esa realidad. Porque lo que dice la Constitución de que están prohibidos tribunales especiales, pues parece un chiste en materia tributaria. Gracias. ¿No está por ahí Adrián Paredes? Ya. Bueno, ¿hay otra pregunta? Pues antes de terminar con esto y terminar de agradecerles, a ver, acompáñame, Roxana, por favor. Solamente hacerles extensiva la invitación al Congreso de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, que va a ser el 3, 4 y 5 de octubre, en donde Consejero Empresarial es uno de los patrocinadores, lo cual agradecemos mucho, donde vamos a estar discutiendo desde una sede académico-científica estos problemas, las facultades de las autoridades.
Y vamos a estar discutiendo facultades y autoridades en 4 ejes temáticos, en los procedimientos, al comprobar, al liquidar, en temas de PLD. 3, 4 y 5 de octubre, la sede del Congreso ahora se eligió que fuera Guadalajara y va a ser en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara, 3, 4 y 5 de octubre. Ojalá nos puedan acompañar. Y ya me cayó. Muchas gracias, directora. Gracias. Doctor Domingo, pues es un placer y un gusto escucharlo. Sin duda, el tema es de suma relevancia para el litigio. Hablábamos de que el tema procesal y el tema de la valoración de la prueba es importante en el juicio contencioso administrativo y, como se mencionó, la intensidad de la prueba va a ser la parte angular de la decisión de los juzgadores. Bueno, me permitiré dar lectura al reconocimiento. La revista Consejero Empresarial otorga el presente reconocimiento al doctor Domingo Ruiz López por su participación como ponente en el Magno Congreso Fiscalística en Litigio Fiscal Estratégico con el tema La valoración de la prueba en la actualidad, contribuyendo con su generosidad, profesionalismo y calidad como expositor, celebrado los días 14 y 15 de junio de 2018 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Lo firma la directora general Roxana Verónica Cruz Yepes, presidente Adrián Alfonso Paredes Santanas. Muchas felicidades, doctor.